El pueblo de San Jerónimo estaba escondido entre montañas y caminos de tierra, un lugar donde todos se conocían y donde las noches eran tan silenciosas que se podía escuchar el viento rozando los techos de zinc. Allí creció Andrés Molina, un joven tranquilo, trabajador, sin enemigos, sin problemas aparentes. Vivía con su madre en una casa sencilla, heredada de su abuelo, una construcción antigua que había resistido décadas de lluvias y temblores. Durante años, la casa fue motivo de orgullo familiar. Sin embargo, los vecinos siempre comentaban algo en voz baja: ahí pasan cosas raras. Decían que antes había sido refugio de desplazados durante una época violenta del país, que personas llegaron buscando protección y nunca se supo qué ocurrió con algunas de ellas. Andrés siempre se burló de esas historias. Para él, eran supersticiones de gente mayor. Todo cambió la noche en que comenzó a escuchar pasos en el pasillo, cuando estaba completamente solo. No eran crujidos de madera ni sonidos del viento. Eran pasos lentos, pesados, como de alguien arrastrando los pies. Andrés se levantó, revisó cada habitación, pero no encontró a nadie. Pensó que estaba cansado. Las noches siguientes los sonidos regresaron. Golpes suaves en la puerta del fondo, murmullos que no lograba entender, y una sensación constante de ser observado. Su madre comenzó a enfermar sin explicación médica, y siempre despertaba diciendo que había soñado con personas pidiendo ayuda desde el patio. Sin saberlo, Andrés había despertado un pasado que jamás se había ido. Andrés decidió hablar con los vecinos más antiguos del pueblo. Fue entonces cuando conoció a doña Elvira, una mujer de más de 80 años que había vivido allí toda su vida. Al escuchar el nombre de la casa, su rostro cambió. Se quedó en silencio por varios segundos antes de hablar. Le contó que, durante los años más duros del conflicto armado, grupos ilegales usaron la casa como punto de retención. Personas llegaban pidiendo refugio y algunas nunca salieron. Nadie denunciaba por miedo. Los gritos se escuchaban por las noches, pero el silencio era la única defensa. Doña Elvira aseguró que, tras esos años, muchos habitantes comenzaron a ver sombras, a escuchar lamentos, y varios se fueron del pueblo. Andrés sintió un escalofrío. Todo coincidía demasiado con lo que estaba viviendo. Esa misma noche, al regresar a su casa, encontró las puertas abiertas. El aire estaba frío, denso. En el espejo del pasillo había marcas como si alguien hubiera apoyado las manos desde el otro lado. Andrés comenzó a grabar audios con su celular. En uno de ellos, sin darse cuenta en ese momento, quedó registrada una voz que susurraba: no nos dejen aquí. Los hechos empezaban a superar cualquier explicación lógica. El insomnio se apoderó de Andrés. Dormía apenas 1 o 2 horas por noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros desconocidos, cuerpos cubiertos de tierra, manos extendidas pidiendo ayuda. Su madre empeoró. Decía ver hombres parados en la esquina de la habitación, inmóviles, observando. Un sacerdote del pueblo bendijo la casa, pero abandonó el lugar antes de terminar. Dijo que nunca había sentido algo así. Recomendó que se fueran. Andrés se negó. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo. Una madrugada, los ruidos se intensificaron. Los pasos corrían, los golpes sacudían las paredes. Andrés bajó al patio con una linterna. Allí vio algo que jamás olvidaría: figuras humanas, borrosas, de pie bajo el árbol, mirando la casa. No gritaban. No se movían. Solo observaban. Cuando parpadeó, ya no estaban. Andrés acudió a archivos municipales, periódicos antiguos y organizaciones de derechos humanos. Descubrió que, efectivamente, en esa propiedad se habían denunciado desapariciones, pero los casos fueron archivados por amenazas. Con ayuda de un periodista, se autorizó una inspección del terreno. Lo que encontraron confirmó los peores temores: restos humanos enterrados en el patio, víctimas sin nombre, sin justicia, olvidadas por el tiempo. La noticia sacudió al pueblo. Algunos vecinos lloraron. Otros negaron todo. La casa fue acordonada. Tras el hallazgo, los fenómenos cesaron. No más ruidos, no más sombras. Su madre comenzó a mejorar. Andrés entendió que no eran apariciones malignas, sino personas buscando ser escuchadas. Se realizaron actos de memoria. Los restos fueron entregados a las autoridades. Las familias, después de años, tuvieron respuestas.
Andrés sufrió secuelas psicológicas. Pesadillas, ansiedad, miedo al silencio. Recibió terapia durante años. Sin embargo, también encontró propósito, comenzó a trabajar con organizaciones de memoria histórica. La casa fue demolida. En su lugar, se construyó un pequeño monumento con los nombres de las víctimas identificadas. Hoy, Andrés vive en otra ciudad. A veces recuerda aquellas noches y entiende que el verdadero terror no eran los fantasmas, sino el olvido. Porque las historias que no se cuentan, regresan. Y las noches, nunca olvidan.